Que Dios te bendiga mucho, enormemente. Seguimos con nuestro hermoso curso, El despertar de los valientes. Una palabra que Dios puso en mi corazón en este año, el despertar de los valientes. En el libro de Joel, la palabra del Señor dice: despierta a los valientes. Despierta a los hombres de guerra, proclamen esto, proclamen un gran despertar espiritual. Los valientes hoy, en esta segunda lección, los valientes son aquellos que despiertan el mover de los evangelistas o el mover del evangelismo. Yo diría aquellos que despiertan el mover del evangelismo. En los días caóticos, en los días críticos, en los días de gran inmoralidad, gran rebelión, gran desobediencia, inmensa práctica idolátrica en Israel, el profeta Joel, el vocero de Dios, levanta la voz y dice: proclamen esto entre las naciones, proclamen y digan que se van a despertar, que se despierten los valientes, los hombres de guerra. Que hoy podamos ver un gran despertar. Ustedes recuerdan el pecado de Pedro y de los 12 apóstoles. Uno lo vendió al Señor y los otros 11 huyeron. Pedro lo negó al Señor. Solo Juan, de los 12, tuvo la valentía de estar sentado o mirando a los pies de la cruz con María, la mamá del Señor. Los demás, todos huyeron, todos escaparon. Pero cuando el Espíritu Santo despertó el espíritu de los valientes, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, cuando ellos recibieron la naturaleza valiente del Espíritu Santo, recibieron el toque de la genética divina, se levantaron y anunciaron el Evangelio con gran destreza y con gran denuedo. En la religiosa Jerusalén, que apestaba de religiosidad y que estaba atestada de mucho formalismo religiosos mezclado con la política, mezclado con el mal vivir, se levanta el apóstol Pedro, se levantan los apóstoles y traen un gran despertar de los evangelistas. Surge Esteban, surge Felipe, surgen un montón de evangelistas desconocidos, hombres sin nombres, hombres comunes, hombres sencillos, y se levantan y llenan el mundo de aquel entonces con la maravillosa palabra del Señor. ¿Cómo me gusta esto? Porque dice la Biblia que 3.000 hombres se convirtieron en el primer discurso del valiente Pedro. El que había sido un cobarde, el que le había negado al Señor, ahora es un maravilloso predicador del Evangelio del Señor. Y dice la palabra de Dios que al terminar de predicar, la gente estaba conmovida. Se levantó Pedro, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzaron la voz, clamaron, predicaron con un gran denuedo, y finalmente dice: 3.000 hombres se bautizaron y se sumaron a las filas del Evangelio. ¡Qué hermoso! Se sumaron a las filas del Evangelio. Y en el libro de Hechos, hablando de tan tremenda situación, en el capítulo 8 dice que Saulo consentía con la muerte de Esteban, y en aquel día hubo un gran llanto y una gran persecución en la iglesia. Lo habían apedreado al gran apóstol, al gran evangelista, al gran diácono Esteban, no apóstol, evangelista y diácono.
Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles que quedaron allí. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Mis hermanos, me encanta el verso 4, pero los que fueron esparcidos, los que fueron perseguidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Se despertó el valiente. Ni la persecución, ni el maltrato de Pablo, ni el maltrato de las autoridades los limitó. Y esto me enseña que los valientes, cuando se despiertan el mover de los evangelistas. Número 1, despiertan la expectativa del amor de Dios. Es tan grande la expectativa del amor de Dios, la experiencia del amor de Dios, el sentir del amor de Dios, que nuestra sangre, que nuestro ADN, que nuestra naturaleza queda embebida e impregnada con el amor divino de Dios. Lo segundo, se despertó la carga espiritual por los que sufren, por los perdidos, por los cautivos. Cuando viene el despertar de los valientes, también se despierta una enorme carga espiritual por las almas perdidas. Un día llegó un joven evangelista, un hombre ya llamado Juan Bazán, a una localidad en el lejano oeste, en los Estados Unidos. Lo fue a buscar en el ferrocarril el pastor, en su camionetita, en su chata, esas camionetas de antes, lo llevó a su casa. Cuando estaban llegando a la esquina de su casa, había un hombre que tenía un ascua de fuego y era un herrero que hacía toda clase de herraje artesano y rústico de la antigüedad. Ahí estaba en medio de la llama, doblando acero al rojo vivo. El pastor le dijo: Juan, predicador, ese es el hombre más rebelde, más duro, más perdido del barrio, es ateo e incrédulo. Apenas dijo, el auto todavía iba andando, llegando a la casa del pastor, que vivía en media cuadra del herrero, se largó el evangelista y corrió a la casa del herrero. Y el pastor bajó las valijas, guardó las pertenencias de Juan Bazán y se fue a la casa del herrero a ver qué pasaba allí, que no volvía Juan Bazán. Cuando llegó, lo encontró arrodillado al hombre malo, perverso, ateo, incrédulo, al lado de un caballo haciendo una herradura, pero no estaba poniendo la herradura, estaba abrazado con Juan Bazán, llorando y aceptando a Cristo. La valentía despertó la expectativa del amor de Dios de Juan Bazán, despertó la carga espiritual, la pasión por las almas. Cuando hay un despertar espiritual, siempre hay pasión. Número 3, pasión por las almas perdidas. Hay denuedo. 4, hay una tremenda intrepidez y un gran denuedo para hablar del Señor. Que en esta hora tú te puedas convertir en un valiente. El despertar de los valientes despierta el mover de los evangelistas. Los evangelistas somos los que damos las buenas nuevas de Cristo a los perdidos. Que Dios te bendiga. Y en esta lección, despierta al valiente interior. Recibe el ADN del Cristo glorioso, que no le temió a la muerte ni al infierno. Realmente fue valiente. Nuestro Señor Jesucristo, el caballero de la cruz. Dios te bendiga enormemente.